ciertos eh, eh, pesos de personas, etcétera, etcétera, es lo que nosotros pues vamos a comparar, ¿de acuerdo? Y eso vamos a ver lo que sería pues lo que es tema de razones y proporciones, ¿de acuerdo? Muy bien. La razón entonces entre dos cantidades vendría a ser pues una comparación, ¿no es cierto? Pero esta comparación que se realiza entre estas cantidades, ¿cómo se realiza, no? Efectuando dos operaciones fundamentales que ustedes ya conocen, tales como la sustracción o la división. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a tomar como referencia lo siguiente, ¿no? Digamos que en ese recipiente tengamos eh, tanto agua como vino. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, pues, digamos que se tiene 20 litros de agua y 8 de vino. Ahí está, vamos colocando pues de esa manera, ¿no? Para que vayamos realizando pues la comparación. ¿De acuerdo? Si nosotros pues nos damos cuenta, hay pues una mayor cantidad de agua que de vino, ¿no es cierto? Hay 20 litros de agua y solamente 8 de vino, ¿cierto? Entonces hay mayor cantidad de agua que de vino. Entonces, si queremos hallar su razón aritmética, en este caso lo que hay que hacer es restar, ¿cierto? Ahí está entonces, de esa manera, de ese modo, hemos formado nuestra razón aritmética, ¿de acuerdo? Entonces hemos restado la mayor cantidad menos la menor, ¿cierto? Y encontrando ahí en este caso ese resultado o diferencia de 2, ¿de acuerdo? Bien, eh, ¿qué más tendríamos en este caso? Cuando tengamos una razón, en ese caso vamos a encontrar los siguientes elementos o términos, ¿cierto? Este primer valor que estamos acá marcando vendría a ser conocido como cual, como el antecedente. ¿Por qué se llama antecedente? Porque antecede, porque va primero, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero luego también tendríamos en ese caso, pues, este otro valor que va después, que vendría a ser, pues, simplemente que el consecuente, ¿de acuerdo? El consecuente, ¿de acuerdo? Primero va el antecedente, luego tenemos el consecuente. El resultado, pues, de haber efectuado, de haber realizado esta comparación, pues, vendría a ser en ese caso lo que se conoce como el valor de la razón. Como se trata en este caso de que de una razón aritmética, entonces, ¿qué es lo que sucede acá, no? Eh, Esta razón aritmética, pues, en este caso tiene un valor 12, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en resumen, ¿no? Para que obtengamos nuestra razón aritmética, lo único que hay que hacer es restar, nada más, así, en buen resumen, ¿de acuerdo? Pero esta comparación que hemos realizado entre cantidades, pues, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? En este caso va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Se puede dar acá diversas lecturas de este mismo resultado. Antes de llegar a eso, veamos esto, ¿no? Que cómo se entiende el resultado que hemos formado acá, ¿no? Obviamente que como hay mayor cantidad de agua y una menor cantidad que es la de vino, pues en este caso de uno de ellos hay mayor cantidad que del otro, como también se puede decir que de uno de ellos hay menor cantidad que del otro. Cuanto más o cuanto menos se tiene, eso lo indica pues el valor de la razón aritmética, ¿de acuerdo? En este caso, veamos de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entonces podríamos afirmar en este caso, ¿no? Bueno, que como hay mayor cantidad de agua, entonces se puede decir en este caso que hay 12 litros más de agua que de vino, ¿no? Esa diferencia me indica entonces que la mayor cantidad hay 12 más litros que del otro, ¿de acuerdo? Hay 12 litros más de agua que de vino, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves en un enunciado lo que está acá en rojito, más de que algo, entonces ya te están hablando que se trata de que de una razón aritmética. Lo otro también sería por acá lo siguiente, ¿no? Si de la mayor cantidad, en este caso, hay 12 litros más, también, también se puede decir que hay 12 litros menos de vino que de agua. 12 litros menos de vino que de agua, que significa que el que tiene menor cantidad, pues tiene 12 litros menos respecto al otro, ¿de acuerdo? Siempre que utilice el más de, estoy hablando primero del que tiene mayor cantidad o mayor volumen. Siempre que utilizo el menos de, significa que se está hablando primero de la menor, ¿no? Cantidad o del componente que tiene menor cantidad o menor volumen. ¿De acuerdo?
Eso es en esencia lo que se quiere hacer ver en este caso, ¿de acuerdo? Pero también en este caso se puede afirmar o decir lo siguiente, ¿no? Que en ese caso la cantidad de agua que hay en ese recipiente, ¿no? Excede, también se puede utilizar la palabra supera, ¿en cuánto? En 12 litros a la cantidad de vino, ¿de acuerdo? Entonces, esa palabrita excede, ¿no? Ya te está indicando que se habla primero de la mayor cantidad, luego va en cuánto, y enseguida va, en este caso, lo que se refiere al que tiene menor cantidad, ¿no? En ese orden entonces se va a interpretar. Como dije en su momento, aparte de utilizar la palabra excede, también puedes utilizar, parecido a eso, la palabra supera. Entonces, esa cantidad de agua supera en cuánto o por cuánto, 12 litros, ¿no? A la cantidad, de este caso, de vino, ¿de acuerdo? También se puede indicar, se puede, ¿no? Hacer ver de esa otra forma. Cuando digo excede o supera, en este caso, estamos refiriendo primero a la cantidad mayor. Pero si utilizo ahora esta frasecita, es excedida, estoy hablando primero de aquel que tiene menor cantidad. En este caso, la cantidad de vino en ese recipiente es excedida en 12 litros por la cantidad de agua, ¿no? Muy bien, entonces es excedida, pero también puedo decir que esa cantidad de vino es superada, ¿no? Es superada en cuanto en 12 litros por la cantidad de agua, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, no sé si hubiese algún comentario sobre ahorita. Entonces, acuérdense entonces siempre que dice excede o supera, estamos hablando primero de la cantidad mayor y luego de la menor. Y cuando utilizamos es excedida o es superada, no, estamos refiriendo primero o hablando primero de quién, de la cantidad menor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar pues a poder en ese caso interpretar un problemita en el cual eh, involucra lo que son razones, en ese caso aritméticas, ¿de acuerdo? Bien, entonces sería pues en ese caso, ¿no? Bien, entonces veamos. Claro, se trata de... Claro, claro, justamente eso, ¿no? Estamos comparando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los términos que estamos comparando? Bueno, en el caso acá del agua y el vino que estamos hablando, la cantidad de agua vendría a ser, en este caso mayor, vendría a ser nuestro antecedente, y la cantidad de vino, que es la menor, vendría a ser nuestro consecuente. Claro, estamos ahí justamente comparando esos dos términos, ¿no? Esas dos cantidades, ¿no? ¿No? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, está bien que hayan hecho esa consultita. Eh, por otra parte, también vamos a hablar de lo que vendría a ser en ese caso nuestra razón geométrica. Para nuestra razón geométrica, entonces, eh, se va a tener en este caso lo siguiente, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir ambos volúmenes, ambas cantidades, ¿no es cierto? Bien, en este caso ya sabíamos que 20 litros era la cantidad de agua y 8 era la cantidad de vino, ¿no es cierto? En este caso dividimos, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, profe, pero si ahí dividimos, el valor no va a ser un entero, ¿no? Alguien quizás me pregunte, no, profe, entonces hago la división normal que conocemos, ¿no? Va a haber entonces un cociente de residuo. Bueno, no, no lo vamos a ver de esa manera, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer, si es que esta división no es exacta, lo que voy a hacer es simplificar, ¿no? O sea, encontrar el mayor número que divide, en este caso al 20, y el mayor número que divide 8. Y ese va a ser el valor entre el cual se divide al 20 y al 8. En ese caso, como son pares, tú dices, profe, tiene mitad, ¿no es cierto? Claro. Pero hay un valor que es mayor que 2 que dividen a este 20 y 8. En este caso vendría a ser 4. O sea, que significa que a luego le va a sacar cuarta. Y al hacer eso, mira, ves, cuarta cuarta sale ahí de 25 y de 8 sale 2. Eso significa que esas dos cantidades, esos dos volúmenes de agua y el otro que vendría a ser el vino, ¿no? Están formando una relación, pero ¿de cuánto a cuánto? De 5 a 2. ¿De acuerdo? Una relación de 5 a 2.
Entonces, este resultadito tendría que ser lo que se conoce como nuestra constante. Pero al igual que en una razón aritmética, en una geométrica también hay, en este caso, un antecedente, que es el que hemos escrito primero, y también su consecuente, ¿no? El antecedente y el consecuente. Y ese resultado de haber efectuado esa comparación, ya en ese caso irreductible, porque al 5 y el 2 ya no hay un número entero, ¿no? Que los pueda dividir a ambos que sea mayor que el 1. Ya no hay otro número. Entonces, ya es irreductible. Y este valor que ha obtenido, luego de haber simplificado, luego de haber reducido, entonces debe ser el valor de nuestra razón geométrica. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos afirmar en este caso? Bueno, nosotros podemos acá indicar lo siguiente, ¿no? Que por cada 5 litros de agua va a haber en este caso 2 litros de vino. Por cada 5 de agua, 2 litros de vino, ¿no? Sería una manera de cómo entender, cómo interpretar esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué más? Bueno, en este caso, otra manera de dar a entender el mismo mensaje, el mismo significado, sería si dijéramos que estas dos cantidades de agua y vino son entre sí, ¿no es cierto? Son entre sí. ¿Como quién? Como 5 es a 2, ¿no? Como 5 es a 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿habrá otra forma de cómo también entender esto? Claro. Si no aparece el por cada o el son entre sí, otra manera alternativa de hacer referencia a eso mismo sería si utilizáramos, ¿no? En ese caso, lo siguiente, ¿no? La frase, ¿no? Relación de, ¿de acuerdo? Entonces, esa cantidad de agua, esa cantidad de vino, pues están en la relación de 5 a 2, ¿no? Ojo, en orden respectivo, ¿no? Entonces, lo de agua será, en ese caso, como 5, y lo del vino, entonces sería como 2, ¿de acuerdo? Obviamente en orden respectivo, ¿sí? En orden de aparición. Bien, pero si no apareciera el son entre sí o están en la relación de otro equivalente a ellos también podría ser si nos dijeran son como, o también aparece a veces, ¿no? Con la frase en la razón ¿de acuerdo? Son expresiones equivalentes para dar a entender la razón geométrica de cantidades, ¿de acuerdo? Entonces puede aparecer entonces, como te repito, en lugar de en la relación de, puede ser, ¿no? En la razón de o son como, ¿no? Tanto a tanto, ¿no? También podría aparecer esa forma, ¿no? Justamente como te vengo acá mencionando, ¿no? Acá está apareciendo pues en la diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esas son varias formas, ¿no? De interpretar esta relación de esas dos cantidades, ¿de acuerdo? Bien, eh, veamos entonces algunas observaciones, algunos aspectos que es bueno que nosotros tengamos en cuenta o en consideración. ¿Cuál? Bueno, en este caso, eh, a veces puede aparecer en un enunciado y decir, ¿no? Que la razón de dos números, ¿no? Es, digamos, ¿no? 3, digamos, ¿no? Pero en lo que no te he mencionado, por ejemplo, no he utilizado la palabra aritmética ni la palabra geométrica, solamente mencioné razón, no he especificado cuál. Entonces, cuando hay una situación como esa, dicen únicamente la razón de dos números es tanto, entonces se va a asumir que se trata de una razón geométrica, ¿sí? Se va a asumir entonces que se va a tratar de una razón geométrica, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, viese algo como esto en un enunciado, ¿no? Me dijese, ¿no? De que tengo esos dos números A y B, pero ellos dice que están en la relación de 7 a 3. Si están en la relación de 7 a 3, entonces significa que uno de ellos vale 7 y el otro vale 3. No. Que estén en la relación de 7 a 3 significa, en ese caso, lo que ustedes, en este caso, están viendo en pantalla, ¿no? Están en la relación de 7 a 3. Entonces, ahí también esa expresión que estamos mostrando en pantalla, ¿de qué otra manera también podría leerse? Que A y B, ¿no?
son entre sí como 7 a 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Solamente que en este caso ya está escrito no en forma ya usando el lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, reitero, eso no significa que A valga 7 ni que valga 3. Que estén en esa relación significa entonces que este puede ser, digamos, 7A, 3 por A, 7C, 3C, 7H, 3H, 7K, 3K, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo esta razón que está acá escrito de modo fraccionario, quiere decir entonces que tanto arriba como abajo, o sea que tanto al valor que está arriba y el que está debajo se les puede multiplicar por una misma constante. Entonces, con esa constante está ayudando a ver qué forma tiene A y qué forma tiene B. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Sería de ese modo como ustedes entonces están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Entonces sería el A y el B entonces, como 7 y 3, por ejemplo, podría ser así, ¿no? Como están viendo en pantalla, ¿no? 7K, por ejemplo, puede ser para el A y un 3B podría ser en ese caso para el otro número. O sea, 7K y 3K serían los otros, ¿de acuerdo? Bien. Hay veces en los cuales ya para estar, digamos así, resolviendo un problema de una manera más rápida, ¿no? Entonces, este paso que está por acá, A entre B igual a 7 sobre 3, ya no lo pondríamos, ¿no es cierto? Pero ese es ya cuando nosotros estamos ya dominando el tema, ¿no es cierto? Pero si todavía estamos por ahí empezando de a poco, paso a paso, entonces tendría que ir así. Cuando ya dominamos, entonces ya puedes colocar así como está acá debajo, ¿no? De frente. Cuando me dice A y B en la relación de 3, allá, de frente. Relación de 6 de 3, bueno, qué fácil, de 7K, 3K. Listo, ¿no? Ya está. Pero eso ya sería pues poco a poco, ¿no es cierto? Para en ese caso eh, interpretar ese tipo, ¿no?, de situaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siempre que digan entonces de relación de, ya sabes que se va a tratar de que de una razón geométrica. Bien. Vamos a ver acá entonces así, primero ejemplos así fáciles, sencillos, ¿no? Que puedan en este caso entenderse, ¿no? Vamos a ver aquí entonces lo siguiente, ¿no? Acá tenemos, dice, dos números son entre sí como 12 es así, ¿no? Y dice, ¿no? Si su razón aritmética de ambos vale 21, entonces, ¿cuánto valen dichos números? Bien. Entonces, ¿cómo sería, no, la resolución? Dice, son entre sí. Bueno, siempre que me digan son entre sí, como tanto es a tanto, allá. Entonces, se trata en este primer caso de que de nuestra razón geométrica. Vamos a imaginar entonces que los números de los cuales nos están hablando son ellos, ¿no? Que sean SA y el B. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con ese número A y ese número B? Dice, son entre sí, como 12 es a 5. O sea, el primero es como 12 y el otro es como 5, ¿no es cierto? Ahí está entonces, mira, de una manera fácil, simple y sencilla. Pero reiterando lo que vi en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Significará que A vale 12 y que B vale 5? No. Entonces acá si tú quieres puedes ponerle 12K, 5K, 12H, 5H, 12P, 5P, ¿no? 12Z, 5Z. La letra que tú prefieras, ¿ya? No hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, como ya casi siempre la mayoría está acostumbrado a utilizar como constante, ¿no?, al K, entonces convenientemente podemos colocar así, ¿no? Como un 12K a uno de ellos y un 5K al otro. ¿De acuerdo? Entonces sería de esa forma. Ahora nos dicen que la razón aritmética de ambos vale 21. Entonces siempre que nos mencione acá, mira, ve, vamos a colocar en este lado, mira, ve, razón aritmética de esos números, dice que es 21, que significa que para que se obtenga ese 21, los números se tienen que restar, ¿no es cierto? Se tienen que restar. Y eso es lo mismo pues que vamos a hacer acá. Entonces va a quedar de la siguiente forma, ¿no? A ver aquí, por esa condición de que la razón aritmética de ello vale 21, significa entonces, ahí está, ¿no? Mira, la razón aritmética está, mira, hemos restado para que se obtenga ese 21. Entonces,
Vamos a ver acá cómo sucede esto. Correcto. Entonces acá, en lugar de A, puedes reemplazar con 12K. En lugar de B, 5K. Reemplazas y queda así, ¿no? 12K menos 5K, 21. ¿No es cierto? 12 menos 5 es 7, 7K es 21, K vale 3. Entonces, si ya conocemos el valor de K, ya podemos saber o establecer cuánto en ese caso sería eh, el valor, ¿no? De cada número, ¿cierto? Y bueno, uno yo sería 12 por 3, que es 36, y el otro 5 por 3, que es 15, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, entonces, con respecto a este primer ejemplito, entonces, si hubiese alguna duda, consulta, pregunta. A ver, ¿alguna duda? Bien, entonces, tal parece entonces que está quedando claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bien, hay diversas situaciones que se presentan, que se dan cuando nosotros resolvemos problemas de razones, ¿no? En la aplicación uno es ya típico, ¿no? Para que se identifique concretamente lo que es razón aritmética y razón geométrica. Pero, ¿en qué otro tipo de casos se utilizan las razones? Bueno, las razones, puedes darle un montón de aplicaciones, pero aquí vamos a ir a cosas ya un poco más concretas, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar de situaciones en las cuales se involucran edades, ¿no? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? En el caso de edades, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de estas dos personas, de Tatiana y Eva, ¿no? ¿Qué pasa entonces con estas dos señoritas, ¿no? Vamos a ver acá. Primero, vamos a ver sus edades, ¿no? Tatiana tiene 50 años y Eva 35. Bueno, no son tan señoritas, ¿no? Ya son un poco adultas ya, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es acá la idea? No, la idea acá es ver si tenemos edades de dos personas, ver qué es lo que ocurre con estas edades en el tiempo, ¿no? Bien, obviamente, ¿no? Si estas personas, ¿no? Siguen vivas ambas a lo largo del tiempo, o sea, ninguna de ellas fallece, ¿no? Vamos a observar lo siguiente, ¿no? Entonces, si tengo estas edades, si conoces estas edades, puedes saber qué edades tuvieron cada una de ellas, ¿no? En el pasado, ¿no? Hace un año, hace 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¿no es cierto? Pero también se puede saber qué edad puede tener una persona transcurrido un año, 5, 10 u otro valor, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos ahora, ¿no? En este caso, antes de ver eso, ¿qué es lo que sucede acá? Mira, vamos a comparar estas edades, vamos a restarlas y mira, hemos visto de que estas dos edades se diferencian en 15 años, ¿no? En el presente. Ahora, ¿esa diferencia de edades se mantendrá en el tiempo? Vamos a averiguarlo. Para eso, mira, hemos acá hallado las edades de estas dos personas hace 10 años. ¿Cómo obtengo la edad de una persona hace 10 años? Simple, a su edad actual le restas 10. A la edad actual se le resta 10. Y quiero saber qué edad tuvo una persona hace 5 años. Fácil, a la edad actual, quítale 5. Si quiero saber qué edad tuvo una persona hace 8 años, simple, a la edad actual de esa persona, réstale, quítale 8 años. Y está, mira, ¿cuáles son las edades de esas personas hace 10 años? 40 y 25, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a encontrar la diferencia de edades. Y mira, ve, oh sorpresa, la diferencia es 15. Y dentro de 12 años, ¿cómo será? Bueno, dentro de 12 años, entonces, para saber qué edad tendrá una persona dentro de 12 años, ¿qué hay que hacer? Sumar los años que van a pasar, que van a transcurrir. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Ya. Y haciendo eso, a ver cómo sería, ¿no? Sería 50 años, 35 las edades actuales y te lleva. ¿Qué edad tendrá dentro de 12 años? Bueno, a 50 súmale 12, a 35 súmale 12. Ahí está, mira. Y mira, me sale 62 y 47. Y al restar ambas edades, la diferencia, estamos viendo que sigue siendo 15 años. Entonces,
¿cuál es en ese caso pues la conclusión a la cual estamos llegando? Bueno, la conclusión a la cual estamos llegando, eh, según nos damos cuenta, es que en ese caso que esta diferencia de edades de dos personas se está manteniendo en el tiempo. Si en el pasado la diferencia fue 15 y en la actualidad la diferencia es 15, en el futuro, para estas dos personas, ¿no? La diferencia de edades sigue siendo 15, ¿no? Como te das cuenta. ¿Sí? Muy bien. No es que para uno pase un año y para el otro dos, no, no, no. Ambas personas se envejecen, o sea, el tiempo pasa por igual para ambas personas, ¿ya? Entonces, esa diferencia de edades para esas dos personas, entonces, como nos damos cuenta, no cambia, no varía, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en cuanto a ese tipo de situación, entonces, vamos a ver por acá qué es lo que sucede, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a ver acá una aplicación fácil, sencilla para comprender entonces. En el caso que tengamos problemitas sobre edades, tengamos entonces en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá entonces, tenemos a Aldo y Dana, dice que tienen por edades 32 y 24 años, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dice, no? Dentro de cuántos años sus edades serán entre sí como 9 es a 7. Por lo que lo mismo, van a estar en la relación de 9 a 7. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver acá. ¿Qué dice aquí? Mira, ve. Serán entre sí, ¿no? Serán entre sí, ¿no? Entonces, esa es la clave de todo, ¿no es cierto? Ya cuando aparece son entre sí, o fueron entre sí, o serán entre sí, ya dan, en este caso, la idea de que están formando, ¿no? Una razón geométrica, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo enfocamos este problema? Bueno, hablan de estas dos personas, nos dan las edades. Como dice tienen, entonces significa que estas son edades del presente, edades actuales. Muy bien, entonces tenemos a estas dos personas, tenemos el hoy y qué edad tendrán dentro de tantos años. Bueno, yo le puse un X, ¿no es cierto? Así como algo referencial, ¿no es cierto? No sabemos cuántos años tiene que pasar para que se cumpla esa relación de edades. Vamos a ver acá, ¿no es cierto? Entonces, estas son las edades actuales, 32 y 24. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene que pasar para que las edades estén de tanto a tanto? Bueno, vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver acá entonces. Entonces, dentro de cierta cantidad de años, la relación de edades va a ser de 9 a 7. O sea, puede ser 9A, 7A, 9H, 7H, 9K, 7K, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Por yo, estratégicamente, lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, ¿no? Entonces, si teníamos edades, acá vimos en este ejemplo que está acá, ¿no? En ese pequeño marco teórico, lado izquierdo, que estas edades del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Estas diferencias de edades de cada tiempo daba el mismo resultado. Entonces, a ver, apliquemos esa idea, mira, esa idea vamos a trasladarla acá. Que sería 32 menos 24, sería 8. Entonces, si hoy en el presente la diferencia es 8, cuando pasen estos X años hacia el futuro, esta diferencia también tendría que seguir siendo 8. Pero mira, ve, imagínate que este fuera 9, digamos un 9K, digamos, y este fuera 7K. Vamos a restarlas. ¿Cuánto es 9 menos 7? 2, ¿no es cierto? Pero ojo, eso no es 9 años menos 7 años, 2 años. Él es 9 por una constante menos 7 por la constante, y la diferencia de edades sería 2 por esa misma constante. Pero sabemos nosotros que como la diferencia de edades no varía, significa que él es 8 y acá tiene que seguir siendo 8. ¿Sí o no? Pregunta. Para que sea 8, tiene que ser, a ver acá, 2 por un número. ¿Será 2 por cuánto? A ver, ¿qué me dices? ¿2 por cuánto?
Claro, 4, ¿cierto? Claro, ¿sí? Muy bien, entonces tiene que ser un 4, correcto, tiene que ser un 4. ¿Ya? Entonces queda de esa manera. Ya está. Entonces vamos a continuar. Ya está. 4i. Pero si esta constante 2k es 2 por 4, acá tiene que aparecer entonces ¿cuánto? 9 por esa misma constante 4 y 7 por ese 400. A ver, quiero que ustedes a ver completen, a ver, ¿no? Todo por 400. Entonces acá mira, ve, ahí está. 9 por 4 y 7 por 4. Ahí está. Muy bien. Entonces eso era lo que teníamos que hacer ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora lo que queda por hacer es, ¿no? En este momento, de mira, acá estamos en el futuro, ¿sí? En este futuro, ¿qué edad tiene Aldo? Aldo sería 36 años. Y mira, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Si hoy Aldo tiene 32 y en este momento pasados esos X años tiene 36, ¿qué significa? Que esta edad actual más los años que pasa se llega a esta edad que se tendría dentro de X años. Es por ese motivo que tenemos acá que ese 32 que es de Aldo actual más los años que pasan es igual a la edad que tiene en este momento de futuros. ¿De acuerdo? Ahora, alguien me dirá, ¿no? Profe, ¿y por qué no hace eso con la edad de Danae? También se puede, o sea, con cualquiera de esas dos edades se cumple, ¿no? Acuérdate que el tiempo pasa por igual para ambas personas, o sea, para Aldo y Danae, ¿de acuerdo? En ese aspecto no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, volviendo, ¿no? Acá sería, ¿no? 32 más esos X años que pasan será 36, entonces X será 4. ¿Qué significa entonces? Que dentro de 4 años las edades de estas personas van a ser entre sí como 9 es a 7 o en la relación de 9 a 7. Entonces, la respuesta sería ahí que eso se cumpliría o cuándo se haría eso dentro de 4 años. ¿De acuerdo? Ese es entonces lo que estará ocurriendo para ese caso. ¿De acuerdo? Dentro de 4 años. ¿Ya? Y mira, bien, si en caso no me crees, mira por acá. Danae tiene hoy 24. En este momento, ¿qué edad tiene Danae? 7 por 4, 28. ¿Cuánto le hay que sumarle a 24 para que dé 28? 4 años, ¿no es cierto? Entonces, mira, ve, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, esa era pues la situación que quería que ustedes puedan observar y darse cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, hay que continuar desarrollando el tema. Otra situación que también suele darse es que haya problemas en los cuales se involucre el caso de que de móviles, ¿no? ¿Cómo es que se da eso, no? Vamos a ver acá. Bueno, lo que mayormente ocurre es que en ese tipo de problemas podamos encontrar, pues, dos móviles, ¿no? Pueden ser autos, bicicletas, motocicletas. También puede, por ejemplo, tratarse de personas, ¿ah? Dos personas que están separadas, de repente uno está, digamos, en una casa, los separa la calle y cruzando la calle está otra persona, ¿no? Entre una casa y la otra, pues hay una cierta distancia, ¿no? Puede ser 20 metros, 30 metros, 50 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si estas dos personas parten al mismo tiempo, entonces, si las velocidades de ambos son diferentes, entonces los tiempos van a ser diferentes, ¿no? Pues generalmente en ese tipo de casos, los móviles que están opuestos, ¿no? O en direcciones contrarias, pues van a tener diferentes velocidades, ¿no? Digo, en el caso general, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos este coche de color azul, este coche de color rojo, asumiendo que ambos parten al mismo tiempo, ¿no? Y se encontraron, digamos, en el punto que ustedes están observando, entonces, obviamente cada uno de ellos tiene su propia velocidad y como tiene su propia velocidad, ¿no? Entonces, al llegar acá, van a recorrer no necesariamente cada uno de ellos por su cuenta, pues la misma distancia. Pero sí se cumple que cuando los dos parten al mismo tiempo, el tiempo que emplea este coche azul en llegar a ese punto y el coche rojo en llegar a ese punto, entonces como han partido los dos al mismo tiempo, en simultáneo,
Entonces, los tiempos de demora son lo mismo, ¿de acuerdo? El tiempo empleado por ambos es el mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, acá estamos representando los espacios que han recorrido cada uno de ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Y es lo que entonces podemos decir acá, bueno, algo que muy importante acá se va a cumplir es lo siguiente. ¿Qué cosa? Bueno, que en este caso la relación que existe entre los espacios recorridos por A y el espacio recorrido por B va a ser el mismo, la misma relación en las cuales se encuentran las velocidades de A, que es el azulito, y B, que es el rojito. ¿De acuerdo? Entonces, en esa relación se encuentran los espacios y las velocidades. Entonces, alguien de ustedes dirá, profe, pero ¿cómo llega a eso, no? De repente usted me está engañando. Bueno, entonces mira, ve, veo lo siguiente, ¿no? Digamos que para el coche azul, llámalo si quieres A. A ver, acuérdate de tu curso de física, ¿no? De cinemática, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál sería la velocidad de A? Sería el espacio que recorre A todo ese tiempo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y ahí tú decías, ¿no? Que espacio de A, que era la velocidad de A por tiempo, ¿sí o no? Ahí está, mira, a ver. Y el caso de B, ¿cómo sería? A ver, el espacio de B que recorre B, a ver acá, que es igual, a ver acá, vamos a ver lapicito, sería velocidad de B por tiempo, ¿sí o no? Ahí está, mira, a ver. Muy bien. ¿Y qué pasa si estos dos se dividen? Si se dividen sería espacio de A, y acá sería espacio de B, ¿no es cierto? Ahí está, correcto. Entonces, si ellos dos se dividen, estos otros dos también se dividen, ¿cierto? El espacio era de A, velocidad de A por tiempo. Para el caso de B, que sería velocidad de B por tiempo, ¿sí o no? Y si acá, como vemos que estos dos productos se están dividiendo, vemos de que acá podemos cancelar el tiempo, ¿sí o no? Se cancela, ¿no? Entonces justamente mira acá y mira esta formulita. Espacio de A entre espacio de B igual a velocidad de A entre velocidad de B, ¿no es cierto? Ahí está, mira. Entonces, no les estoy engañando, chicos, ¿no? Se cumple entonces esa relación entre espacios y entre las velocidades respectivas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá entonces, por una nueva aplicación. Bien, ¿qué es lo que entonces se cumple en este caso? ¿No? Bien. Dice, a ver, dos móviles que están separados 3.600 metros tienen sus velocidades en la relación de 11 a 7. Parten en sentidos contrarios hasta encontrarse. Dice, ¿qué distancia recorre el más lento? A ver, si las velocidades están en la relación de 11 a 7, ¿cuál es el más lento? ¿El que tiene una velocidad como 11 o el que tiene velocidad como 7? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿cuál es el más lento? ¿El que tiene velocidad que es como 11 o el que es como 7? Ajá, correcto, acá me está respondiendo. Claro, el que tiene una velocidad como 7 es el que tendría eh, la menor velocidad o que sería el más lento, ¿no es cierto? Correcto. Entonces creo que hasta ahí no habría problema. Vamos a ver acá entonces. Bien, vamos a representar entonces gráficamente, ¿no? Bueno, este gráfico que está acá, entonces ya nos da una idea de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos coches que están separados, entonces, y eh, parten, en este caso pues en sentido contrario, hasta encontrarse, ya se encontraron en ese punto. Entonces, vemos aquí que dice que las velocidades están en la relación de 11 a 7, la velocidad de A es como 11, la velocidad de B es como 7, ¿no es cierto? Bien, saber qué distancia es la que recorre más lento. Bueno, y observamos acá que parten en forma simultánea hasta encontrarse. Entonces, significa que si las velocidades están en la relación de 11 a 7, ahí está la separación de ambos, entonces significa que los espacios recorridos están también en la relación de 11 a 7. Entonces, si él tiene velocidad de 11, su espacio será 11 por una constante.
si tiene una velocidad que es como 7, su recorrido, su espacio que recorre, desde que empieza a recorrer hasta el encuentro sería 7 por la constante, o sea, de 11 a 7, 11K, 7K, 11H, 7H, 11X, 7X. Pero bueno, como casi siempre utilizamos el K, dejemos entonces que esté dado de esa manera. Entonces, mira, ve, la separación entre ambos coches al inicio era D, ese es 3600, pero mira, ve, este mismo D también, ¿cómo resulta? A ver, tú que sabes saber segmentos de geometría, ¿no? Mi primer segmento es 11K y este otro segmento es 7K. Entonces, si sumamos estas dos distancias, si lo juntamos, ¿qué me sale? Sale la distancia mayor de, que es la que estaban inicialmente separados ambos móviles, ¿sí o no? Entonces, esta distancia de A, o espacio de A, más este otro, tiene que dar entonces 3600. Ahí está, mira. Entonces, lo que recorre A hasta el encuentro, más lo que recorre B hasta el encuentro, sería la separación inicial entre ambos, y eso sería, ¿cuánto? 3600, ¿no es cierto? 18K sale 3600, entonces K vale 200, ¿no? Muy bien, K vale 200, correcto. Claro, ya me da respuesta, entonces, como quieres saber qué distancia ha recorrido el más lento, entonces lo que ha recorrido el más lento, como ves acá, es 7K. Si reemplazamos entonces, ¿qué distancia recorre más lento? Sería 7 por 200 y sería 1400 metros, ¿no? Acá ya algunos de ustedes ya me han ido respondiendo correcto, entonces esa sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces creo que hasta aquí entonces no habría pues mayor dificultad, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora entonces lo que vendría a ser el caso de series de razones geométricas equivalentes, ¿no? Mira, razones geométricas equivalentes. Si tengo razones geométricas equivalentes, ¿qué significa equivalentes? Que tengan igual valor, ¿sí? No, X es igual, valente viene valor. O sea, razones geométricas que tienen igual valor, ¿no? Si las igualamos, entonces ellas forman una serie, ¿no? Como la que estás viendo en pantalla, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces nuestra serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? Que simplemente, ¿qué cosa es? Una igualdad de varias razones geométricas que tienen igual valor. Si digo varias, significa en este caso que sería a partir de tres o más razones que tengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Alguien que usted, quizás ustedes me digan, profe, si son solamente dos razones, profe, pero eso es una igualdad, claro. Pero cuando son solamente dos razones geométricas, y ahí le vamos a dar otro nombre. Se le va a llamar proporción. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, por ese caso, no se preocupe. Como son razones geométricas, entonces los valores que están arriba, entonces ya se conocimiento de ustedes que son los antecedentes, lo que están debajo son los consecuentes. Y bueno, el valor común que tienen estas razones no es otra cosa que la constante. O sea, ese valor que está acá tendría que ser la constante. ¿Ya? Entonces aquí, eso sería que la constante. ¿Ya? Esta es la constante. En este caso mi constante vale 4. Esta es la constante. ¿Ya? Que en este caso vale 4. ¿De acuerdo? Y constante entonces vale 4 en este caso. Pero, ¿qué es lo que también entonces aquí se debe tener en consideración? Bueno, lo que aquí también se debe tener en consideración es lo siguiente. Mira, si yo sé que en esta razón formado por 28 y 7, divido los términos y me sale 4, y sé que 28 es antecedente y el 7 es consecuente, veo que este 28 también se puede escribir como 7 por 4. O sea, este antecedente es igual a su consecuente por la constante, ¿no? Entonces, si ese 28 es 7 por 4, ¿qué es el 20? 5 por 4. ¿Qué es el 12? 3 por 4. O sea que cada antecedente en la serie es igual a su respectivo consecuente multiplicado por el valor de la constante. ¿De acuerdo? De eso, por favor, no se olviden. A ver, si tenemos, por ejemplo, ¿no? A es a 6, B es a 9, C es a 11, ¿no? Podemos tener entonces esta serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? ¿Qué tendríamos entonces en este caso? Bueno, tendríamos en este caso lo siguiente, ¿no? A ver aquí, este ya sería 6K,
el B sería 9K y el C sería 11K. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya, por ejemplo, si es que esto dividiera en un problema, te pueden, por ejemplo, decir, ¿no? Se sabe que los dos primeros antecedentes suman tanto. Como acá, para este caso, mis primeros dos antecedentes son 6K y 9K, los sumamos y le igualamos a valor que me dan como dato. O por ejemplo, ¿no? También me pueden decir, ¿no? Los antecedentes suman, digamos, a ver, digamos, de 520. Entonces, como A, B y C están como antecedentes, tendríamos que sumar 6K más 9K más 11K. ¿No es cierto? Si la situación fuera esa. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces. En cuanto a lo que vendría a ser en este caso lo que es la ubicación de términos en una serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? Eso es importante que recordemos, ¿no? A cuál considero yo primer término, a cuál segundo, a cuál tercer término, a cuál cuarto término, a cuál quinto y a cuál sexto término. Entonces, acá he puesto un primer cuadrito, ¿no? Cómo estaríamos ubicando los lugares de cada término en la serie de razones. Bueno, donde estoy acá con el cursor, entonces obviamente que ahí tendría que ser pues un antecedente, ¿sí? ¿No? Entonces, mira, ve, él es el primer término. O sea, en este caso consideraríamos como primera razón la razón que se encuentre más a la izquierda. Ese es el primer término, debajo está el segundo término. En la razón siguiente, acá tenemos el tercer término, y tenemos el cuarto término, al quinto y al sexto término. Alguien dirá, profe, y si hubiese otra razón al ladito, ya pues, si acá a este lado hubiese otra razón, acá estaría el séptimo término y acá el octavo término. ¿De acuerdo? Puede ser si estuviese. Si no, ya lo deja como está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, se va ubicando los términos de esta serie de razones. ¿De acuerdo? Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo, me habla de los extremos, ¿no? De una serie de razones. Cuando hablamos de extremos de una serie de razones, estamos hablando de quién? Del primer término y del último término. ¿De acuerdo? Ellos son los extremos en las series de razones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esa es la primera razón, la segunda, la tercera. ¿No? Entonces, en ese orden vamos a ir ubicando, ¿no? De izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos? Hay que tener en cuenta, muchachos, lo siguiente. Si digamos, me dan, pues sí, ¿no? Tres números, ¿no? Y me dicen que ellos están en la relación de 3, 6 y 10, yo podría eso indicarlo de esta manera, ¿no? Entonces, como si se tratara, ¿no? De una serie de razones, ¿no es cierto? Mis números serán A, B y C, y como en este caso menciona que están en la relación de 3, de 6 y 10, A es como 3, B es como 6 y C es como 10. ¿Ya? No significa que los números sean 3, 6 y 10. Es 3 por algo, 6 por algo, 10 por algo. Y ese algo hasta acá, mira, es la constante. ¿De acuerdo? Digamos que en otro caso me digan que los pesos de tres personas son 4, 7 y 13. ¿Los pesos son 4, 7 y 13? No, como dice, como 4, como 7 y como 13. ¿Qué significa? Vamos a ver acá. Un M, N y P que son los números. M es como 4, N es como 7 y el número P es como 13. ¿De acuerdo? En ese orden respectivo. ¿No? ¿Qué más? Vamos a ver acá entonces acá ya lo que vendría a ser pues un conjunto de propiedades que en este caso no van a ser de gran utilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces por acá lo que vendría a ser pues qué propiedades van a cumplirse si tenemos una serie de razones geométricas equivalentes. ¿No? Bien, entonces si tenemos nosotros una serie de razones geométricas equivalentes,
Veamos, ¿no? ¿Qué se cumple? Si tenemos una serie de razones geométricas equivalentes, se cumple que la suma de los antecedentes sobre la suma de los consecuentes, ¿qué resultado se obtiene? La constante, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de razones donde la constante es 8, la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes, ¿qué me tiene que dar? 8. Así de simple, me tiene que dar 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Este entonces es la constante de proporcionalidad que tiene, o el valor común que tienen las razones geométricas que forman la serie. Otro punto importante acá es el siguiente. En lugar de utilizar la suma, sería en este caso que el producto. Entonces, el producto de esos antecedentes dividido entre el producto de los consecuentes, ¿a qué es igual? Es igual a la constante de proporcionalidad elevado a la n. Pero, ¿qué es este n? Este n vendría a ser el número de razones que se están multiplicando. ¿Ya? El número de razones con los cuales trabaja y se están multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, que si yo tengo una serie de 3 razones, ese producto de antecedentes sobre el producto de consecuentes, ¿qué sería? La constante al cubo. Si fueran 4 razones, el producto de los 4 antecedentes sobre el producto de los 4 consecuentes igual a mi constante elevado a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? Sería en ese caso, ¿no? Y así, ¿no? Si fueran de 5, de 6 o de más razones que estén igualadas. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no?, a ese tipo de casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a hacer cierto tipo de artificio, ¿no? Vamos a imaginarnos saber que tengamos esa serie de razones, ¿no? A es a X, B es a Y, C es a Z igual a una constante, ¿no? Digamos que se tiene esa serie de razones, ¿no? Entonces, si tenemos esa serie de razones, vamos a ver acá entonces qué es lo que se cumple. A ver, ¿qué es lo que se cumple acá? Lo siguiente, mira. Mira, veamos la primera razón. Era A sobre X. ¿Qué hicimos aquí? En la primera razón, la suma de términos sobre la diferencia. ¿Qué hicimos con la segunda razón, que es B sobre Y? La suma sobre la diferencia. Con los términos en la tercera razón, que son C y Z. ¿Qué se hizo con el C y el Z, que forman parte en esa razón? La suma sobre la diferencia. Ya, ese A más X sobre A menos X igual a B más Y sobre B menos Y igual C más Z sobre C menos Z. Aquí es igual. O sea, ¿cuál es el resultado? El resultado es la constante más 1 arriba y la constante menos 1 de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad en muchos casos no va a ser pues de gran ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, ya dependiendo, ¿no?, de cómo tengamos el problemita, pues ver en ese caso qué es lo más conveniente que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver acá un ejemplito. Mira, acá tengo A es como 2, B es como 6 y C es como 11, ¿no? Muy bien. Entonces, la situación que se plantea es la siguiente. Veamos acá. Mira, ve, si la primera razón es A sobre 2, ¿qué tenemos acá? A más 2 sobre A menos 2. En la segunda razón tenemos B sobre 6. ¿Cómo lo ponemos acá? B más 6 sobre B menos 6. En la siguiente tenemos C sobre 11. ¿Cómo lo pondríamos acá? C más 11 sobre C menos 11. ¿No? Ahí está, mira. Entonces, de esa manera fácil, simple y sencilla, ¿no? Estamos acomodando, ¿no? De tal modo que podamos nosotros, ¿no? Utilizar, ¿no? Como quizás nos conviene, ¿no es cierto? Pero siempre que veas suma diferencia, suma diferencia, suma diferencia, acuérdate entonces de esta propiedad, ¿no?
se puede utilizar de manera directa o de modo inverso. O sea, este a sobre 2, b sobre 6 o sobre 11, puedes llegar a esta expresión que se encuentra al lado derecho. O del lado derecho puedes volver al lado izquierdo, ¿no? Se puede ir de ida y de vuelta, ¿no? Obviamente eso ya depende de cada problemita o de cada ejercicio, ¿no? Para que en este caso, pues, lo podamos desarrollar, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, acá tenemos otro caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver acá, muchachos. Dice x es a 4, y es a 7, z es a 3. ¿No? Entonces, si x es a 4, y es a 7 y z sobre 13, entonces, ¿qué pondríamos acá al lado derecho? Suma sobre diferencia. Suma sobre diferencia. Suma sobre diferencia. ¿Sí o no? Esa es la manera como vamos a trabajar. Entonces, desarrollamos, ¿no? A ver acá. Para el x y el 4, era suma sobre diferencia. Ahí está, mira, x más 4, x menos 4. Para y y 7, y más 7 sobre y menos 7. Para z y 13, z más 13 sobre z menos 13. ¿No? Entonces, de esa manera nosotros podríamos estar, ¿no? Transformando, ¿no? Esa serie en otra, ¿no? Muy bien. No sé si hasta este caso hubiese alguna duda, consulta, preguntita. ¿Hubiese hasta acá alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Muy bien. Eh, Vamos a ver ahora lo que vendría a ser, pues, eh, ¿siempre cumple? Sí, claro, eso se cumple. ¿De acuerdo? Como dije hace un momentito, ¿no? En ese caso, a ver, voy a retroceder un poco. En ese caso, como indiqué hace un momento, ¿no? Se puede utilizar esta propiedad tanto de ida como de regreso. O sea, quiere decir que, por ejemplo, acá se puede hacer lo siguiente, ¿no? De acá hacia allá, ¿no? Como ves ahí en la flechita roja. O si no, también así, ¿no? De regreso, ¿ya? Según cómo esté no presentado el problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar entonces, algo que estábamos viendo en la siguiente diapositiva. Ahora sí, en el caso, ¿no? Que tengamos eh, esta situación, ¿no? De una serie continua de razones geométricas equivalentes, ¿no? A ver, serie continua de razones geométricas equivalentes. Profesor, ¿cómo es eso? Tú dirás, ¿no? Es una serie de razones geométricas equivalentes, pero cumple pues con una cierta particularidad, ¿no? ¿Cuál es la particularidad con la cual se cumple? Bueno, vamos a ver acá, mira, ve. Mira, ve, tenemos acá tres razones geométricas. Mira, si vemos en ese caso, en esta primera razón geométrica, el consecuente de la primera es igual al antecedente de la segunda. Y en la segunda razón, el consecuente de la segunda es igual al antecedente de la tercera. O sea que para que se forme esta serie continua de razones geométricas equivalentes, ¿no? El consecuente de una razón es igual al antecedente de la razón siguiente. Mira, ve, si tú te das cuenta, se forma como una especie de cadena, mira, ve, 48, 48, 12, 12, ¿no? Mira, ve, cómo está ahí marcadito, ¿sí? Ahí se forma como una especie de de cadena, ¿no es cierto? Ya está. Bueno, en este caso, si te das cuenta, el valor de la constante sería pues 4, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Pero también nosotros podríamos realizar la construcción de nuestra propia serie continua de razones equivalentes. Las profe, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Bueno, eh, por ejemplo, yo puedo comenzar de esta manera. ¿Ves? Si veo a esto que está acá con parte de números, mira, ve. Tú sabes que en la última razón tengo 12 entre 3 y acá sería 4. Vale, vamos a poner acá a ver el 4. Mira, ahí está el 4. Mira, ve. 3 por 4, 12.
baja el 12, 12 por 4, 48, baja 48, 48 por 4, 122. O sea, yo podría construir mi serie continua de razones a partir del último término. En lo que te expliqué ahorita, comencé construyendo a partir de 3. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Mira, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, puedo poner así, no, mira, ve, un número entre C me sale K. ¿Cuánto valdría ver este antecedente que está arriba de C? ¿Quién es el antecedente? Su consecuente C por la constante. O sea, que entonces sería ahí C por K. Ahora, pero en la razón anterior a esta, ¿qué se debe cumplir? De que en esta razón anterior a la que tengo, el consecuente es igual al antecedente de esta razón. O sea que si acá arriba aparece C por K, en la razón anterior, en su consecuente, tiene que aparecer un C por K. Mira, se forma como una especie de cadenación. Veamos. ¿Cuánto es C por K y por K? CK cuadrado. ¿Sí o no? CK cuadrado. Ahora mira, en esta razón tengo como antecedente CK cuadrado. Pero el antecedente de esta razón es igual al consecuente de la razón anterior. O sea que en la razón anterior, que tiene que aparecer como consecuente? CK cuadrado. ¿Verdad? Mira, ve. Y ya para culminar acá, para encontrar este antecedente, sería que CK cuadrado por K. Ese es CK cubo. Y mira, ve. De esa manera construimos nuestra serie continua de razones equivalentes. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Porque en ese caso, ya cuando tengamos el problemita sobre serie continua, la ventaja va a ser es que si hallamos el C y el K, podemos hallar a cualquiera de estos términos, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y sexto, ¿no? Y te van a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La suma de términos en la primera razón vale tanto, la suma de términos en la segunda razón vale tanto. O te pueden decir, ¿no? Eh, los antecedentes suman tanto, ¿no? Y ahí en este caso, de acuerdo a cómo consiguen la constante, si es entero o no, va a salir en este caso, pues, el resultado, ¿no es cierto? Bien, será entonces dado de esa manera. Sí, eso ya, como te digo, depende, ¿no? De la forma como esté planteado, ¿no? El problema que nos planteen, ¿de acuerdo? Cómo se está indicando, ¿no? Y qué es lo que nos está incomodando y qué es lo que nos pide. Vamos a ver entonces por acá, jovencitos, lo que vendría a ser con respecto, ¿no? A lo que nos plantean, ¿no? Dice, ¿no? En una serie de tres razones geométricas equivalentes continuas, se cumple que la suma de los términos de la segunda razón es 42. Además, los términos y la constante de proporcionalidad son enteros mayores que 1. Ya, números enteros mayores que 1. Eh, calcule, dice, la suma de los consecuentes, ¿no? Calcule la suma de consecuentes. A ver, serie continua de tres razones. Veamos acá este que lo hubiera. ¿No es cierto que como en la pregunta dice serie de tres razones geométricas continuas, no es cierto acaso que acá lo que se tiene, en lo que estoy marcando, una serie continua de tres razones geométricas, ¿sí o no? Entonces, lo que tenemos acá, lo que he cerrado con este color rojito, lo podemos utilizar acá, ¿no? Para la solución, ¿sí? Claro. Por ese motivo es que lo hemos repasado. Entonces, lo que está acá encerrado nos puede ayudar a resolver el problema. Esta, mira, sea la serie de tres razones geométricas continuas. Esta, mira, construyendo nuestra serie, mira, C por K, C por K, CK cuadrado, CK cuadrado, CK cubo. Ahí está, mira, ya hemos construido nuestra serie continua, ¿no? Ahí está. Y con respecto a esto, dice que la suma de términos en la segunda razón es 42. A ver, veamos, ¿no? ¿Cuál es para nosotros, jóvenes, cuál es nuestra primera razón? Ahí está. ¿Cuál es la segunda? Acá está, mira, ve, en ese pequeño cuadro. Entonces, según lo que nos indica la pregunta, vamos a utilizar
los términos en la segunda razón, es decir, lo que está acá en este cuadrito. O sea, ellos dos van a sumarse y eso nos va a ayudar a resolver el problema, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Suma de términos en la segunda razón es lo que está acá en este pequeño cuadro, ¿no? CK cuadrado más C por K. La suma de ellos es 42, la constante de proporcionalidad, o sea, el K es entero mayor que 1. Entonces, como acá tenemos esos términos, y uno de esos términos es el C, muy bien. Entonces, la suma de ellos sale 42. Como el último término vale C, quiere decir que C también tiene que ser entero mayor que 1. Mira, ve, entonces tenemos C por K cuadrado más C por K, y eso sale 42, ¿cierto? Ya, y si nos damos cuenta en estos dos sumandos, hay factor común C en ambos, ¿sí? Y también tenemos factor K en ambos. Entonces lo que vamos a hacer acá es algo que ustedes ya conocen, ¿no? De, desde primero a secundaria, lo que es factorizar. O sea, acá hay factor común C, lo extraemos. Y acá también tenemos un factor común K que también lo extraemos. Si factorizamos, mira qué es lo que nos quedó. Factorizando C por K, tendríamos en el paréntesis K más 1. Profe, hay que verificar, mira, ve, C por K y por K, CK cuadrado. C por K más 1, C por K. Ahí está, mira, ve. Estamos verificando, ya está. Que está bien factorizado. Ahora, mira, C por K y por K más 1 sale 42. Como la constante y cada término es un entero mayor que 1, acá tenemos K por K más 1, o sea que el caso de 1 por 2 queda descartado, ¿no? Desaparece. O sea, 1 por 2, K, K1 y K más 1, 2, ese caso desaparece, no lo tomamos en cuenta, no nos va a interesar. Pero, ¿qué factores consecutivos también tiene el 42? Por ejemplo, K puede ser 12, ¿no? Y acá será 3. 2 por 3 es 6, y para 42 C tendría que valer 7, ¿no? Y eso sí se cumple, ¿no? Ahí está. Pero de repente alguien de ustedes nos dice, profe, pero profe, lo he hecho de esta manera, profe. Yo acá le puse acá 6 y acá más o menos le puse 7, profe. Igual sale 42 y C valdría 1. Pero si te fijas en la condición, los términos y la constante son enteros mayores que 1. O sea que el 1 por 6 por 7 simplemente que queda descartado, ¿sí o no? Ese caso queda descartado. O sea que solamente nos quedaríamos con C7 y K por K más 1 igual a 2 por 13. Ya está. Entonces, C es 7, K vale 2. Como te das cuenta, C7, K vale 2. Como pide la suma de consecuentes, ¿qué es lo que tenemos? Lo consecuente sería C por K cuadrado más C por K más C. Pero como C es 7 y K vale 2, sería, en C por K cuadrado sería 7 por 2 cuadrado. En C por K sería 7 por 2 y en C sería 7. Entonces, ¿cuánto vale a ver esa suma? A ver quién me ayuda. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale esa suma? Muy bien. ¿Cuánto vale? Ahí está, ¿no? Sale todo, ¿cuánto? 49, ¿no es cierto? Entonces, la suma de los consecuentes, acá entonces van a sumar 49. ¿Correcto? Muy bien. 49, ya está. Vamos a borrar aquí y vamos a continuar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora el caso de una proporción, ¿no? ¿Qué es una proporción? Es una igualdad de solamente dos razones. Estas dos razones tienen que ser del mismo tipo y de la misma razón. ¿De acuerdo? Claro, si nos fijamos, a ver, en la factorización que se hizo, a ver, vamos a retroceder un poquito. Claro, mira, ve. Mira, ve. Fíjate acá, mira, ve. Acá tenemos, mira, ve. Acá hay C, acá hay C, se extrajo el C. Él es K. Voy a factorizar el K. Pero mira, si ya me llevé el C, ya me llevé el factor K,
¿Qué me queda acá? 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y acá ese k cuadrado, acuérdate que es un k por k, ¿no es cierto? Si nos llevamos k de aquí y k de allá, ¿qué me queda? K más 1, ¿no es cierto? A ver, ahora sí quedó claro la factorización. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Claro. ¿Quedó claro? Muy bien, ahora sí, ya está. Eh, y solamente factorizar, ya no tengan miedo, ya, ya está. Solamente es acordarse un poquito de su álgebra y nada más. Muy bien. Vamos entonces, como dije en el caso de la proporción. La proporción entonces, ¿qué cosa es? Una igualdad. ¿Pero de qué? De dos razones. De la misma clase y del mismo valor. O sea que solamente puedo igualar o dos aritméticas o dos geométricas. Cualquiera, no, que tengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner por acá lo siguiente. Digamos, a ver aquí, digamos que tenemos, a ver acá, 10 menos 8. Y acá, digamos, a ver, y 7 menos 5. Mira, a ver, acá hay razón aritmética y aquí también hay razón aritmética. Entonces acá hemos igualado dos razones, igual del mismo tipo, sí, enfocamos en aritméticas. Del mismo valor, profe, también claro, mira, a ver, en cada caso la diferencia vale 2. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, a ver. Ahí ya tenemos entonces, sin querer querido, hemos formado una proporción aritmética. Profe, ¿es el único caso? No. Por ejemplo, ya que tuviéramos a ver así, ¿no? Digamos, en ese tipo, mira, a ver. Dos razones geométricas, ¿sí? 16 entre 8 sale 2, 10 entre 5 me sale 2, ¿no es cierto? Ahí está, mira. Ahora tenemos dos razones geométricas iguales, sí. ¿De mismo valor? Sí. Ahí está. Acá hasta arriba tenemos una proporción aritmética y acá tenemos entonces un ejemplo, un modelo de proporción geométrica, ¿de acuerdo? De cómo se forman las proporciones, donde estén razones de la misma clase, como estamos viendo acá, y del mismo valor, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso era entonces para que te puedas guiar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver acá en este cuadro que vamos a poner a continuación los diferentes tipos, ¿no? Ahí está, mira, proporción aritmética, como te indiqué. Vamos acá, mira, a ver. 25 menos 15 es 10, 21 menos 11 es 10, ¿no es cierto? Cuando tengamos una proporción aritmética, mira, a ver, ellos, lo que están más alejados son los extremos, lo que están más cercanos al signo igual son los términos medios. Veamos que se cumple, mira, a ver. Hemos sumado acá los extremos, 25 y 11. Hemos sumado los medios que son 15 y 21. Ambas sumas son iguales. ¿Qué significa? Que los extremos sumados y los medios sumados dan valores iguales. La suma de extremos igual a la suma de medios. ¿Ya? La suma de extremos igual a la suma de medios. ¿De acuerdo? Pero también hay que ver lo siguiente, mira, ve. La suma de todos los términos en una proporción aritmética es igual a que a la suma de extremos más la suma de medios. Pero nos dimos cuenta que la suma de extremos y la suma de medios son iguales. Eso quiere decir lo siguiente, que la suma de extremos es la mitad de la suma de todos los términos, pero también la suma de términos medios es igual a la mitad, ¿no?, de la suma de todos los términos. ¿De acuerdo? ¿Por qué sale eso? Porque la suma de extremos y la suma de medios son iguales. ¿De acuerdo? O sea, la mitad es la suma de extremos y la otra mitad es la suma de medios. Por eso que la suma de extremos es la mitad del total de la suma de términos. Y la suma de los términos medios es la mitad de la suma de todos los cuatro términos. ¿De acuerdo? Esto es bueno que se recuerden para ese tipo de problemitas, ¿no? Que a veces te dicen, no, la suma de términos vale tanto, y a partir de ahí ya conoces, si conozco la suma de los cuatro términos en mi proporción aritmética, ya sabes cuánto suman los extremos y también ya sabes cuánto suman los términos medios. ¿Sí? Muy bien. A veces te ponen ese tipo de enunciados para que te confundas, pero tú ya sabes que eso no va a pasar. Acá tenemos una proporción geométrica, ¿no? 20 entre 5 tú sabes que sale 4, y 28 entre 7 también sabes que sale 4, ¿cierto? A este 20 y este 7, ¿cómo los llamamos? Extremos. A este 5, este 28, los vamos a llamar términos medios. ¿Qué se cumple? Mira por acá. Vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los términos medios. Mira, extremos serían 20 por 7, me sale 140.
y 5 por 28, que son los medios, también sale 140. Mira, ve. Extremos 20 por 7, medios 5 por 28. Y el producto de extremos y ese producto de medios, ¿cómo son? Iguales, ¿no es cierto? Da el mismo resultado. Entonces, cumpliéndose que en toda proporción geométrica se cumple en ese caso el producto de los extremos va a ser igual al producto de los términos medios. ¿De acuerdo? En toda proporción geométrica, producto de extremos igual a producto de medios. En toda proporción aritmética, suma de extremos igual a suma de medios. ¿Ya? Mira que lo digo por separado para no confundirnos. ¿De acuerdo? Hasta acá entonces, ¿alguna duda, consulta? ¿Está claro? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora los tipos de proporciones tomando en cuenta los términos medios. Los términos medios pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? A ver, en el caso de una proporción discreta, eh, en una proporción discreta los términos medios son diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener una proporción aritmética discreta. O sea que A menos B es igual a C menos. En este caso, los términos medios, que son B y C, tienen que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, puedo poner lo siguiente, ¿no? Digamos acá, a ver, 20 menos 16. Y acá voy a poner, por ejemplo, ahí también, 20 menos 16 igual a 17 menos 13. Mira, a ver, términos medios, ¿cómo son acá? Diferentes, ¿no es cierto? Ahí está, mira, a ver. Así sería, ¿no? Para que sea discreta, los términos medios tienen que ser diferentes. ¿Qué es lo que sucede acá? Al último término, que es el D, se le va a llamar cuarta diferencial de A, B y C. O sea que A, B y C son los tres primeros términos y el cuarto término sería el D. Ahí está la cuarta diferencial, ¿no? La cuarta diferencial en una proporción aritmética discreta sería el cuarto término en esa proporción aritmética discreta, el cuarto término. Si hablamos de una proporción geométrica discreta, entonces, ¿qué se cumple? Lo que vemos acá, ¿no? A entre B es igual a C entre D. Pero en este caso B y C son diferentes, ¿no? A ver, puede ser, digamos, de ese tipo, nos vamos a poner por acá entonces, a ver acá, y está, mira, a ver, acá si tenemos, a ver, 64, 16, 80, 20, ¿no es cierto? Ahí está, mira, a ver, sale 4, en el otro también sale 4, o sea, mira, ¿cuáles son los términos medios? Ahí está, mira, 16 y 80, ¿cómo son? Diferentes, ¿no es cierto? Ahí está, mira, a ver, como te mencioné, ya está, entonces esto lo borramos, vamos a poner por acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos ahora al caso de una continua. Para que una proporción entonces sea continua, los términos medios deben ser iguales. Ya, a ver, antes de pasar a eso, este último término, el de, vendría a ser que la cuarta proporcional. Si me piden hallar la cuarta proporcional de tres valores, me están hallando, ¿qué cosa? El cuarto término en la proporción geométrica discreta que están formando ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al caso de la continua. Para que sea una proporción continua, los términos medios deben ser iguales. Por ejemplo, acá, no, mira, A menos B es igual a B menos C, ¿no? A este B, que no es otra cosa que la suma de extremos sobre 2, se le va a llamar que media diferencial. Pero va a ser la media diferencial de quién? De los extremos. ¿Cuáles son los extremos? El A y el C. El C, en este caso, que es el último término en esta proporción aritmética continua, ya no la voy a llamar pues cuarta diferencial. En una proporción aritmética continua le vamos a llamar tercera diferencial. ¿De quiénes? De los dos primeros términos A y B. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, a ver como ejemplo, puede ser así, ¿no? A ver, de acá, por ejemplo, puede ser, ¿no? 20 menos 15, y acá 15 menos 10. Mira, ve. Proporción aritmética continua. Términos medios iguales, ¿no es cierto? Ahí está, mira. Muy bien.
Vamos a continuar entonces ahora con el siguiente, ¿no? Vamos a ver acá entonces una proporción geométrica continua. Entonces, para que una proporción geométrica sea continua, los términos medios deben ser, en ese caso, que iguales. A ver acá, A entre B es igual a B entre C. Si hacemos multiplicación en aspita, sale B por B igual B cuadrado igual a por C. O sea, el producto B cuadrado es igual a por C. En este caso, el B es para nosotros la media proporcional de A y de C. El último término, el C, vamos a llamarle que, en este caso, tercera proporcional de cuánto, de A y de B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ser así, ¿no? Si tenemos nuestra proporción geométrica continua, ¿no? Puede ser así, mira, ve. 8, 4, 4, 2. Mira, ve. 8 entre 4 es igual que 4 entre 2, ¿no es cierto? Mira, ve. Y justamente veo acá que los términos medios, ambos valen 4, son iguales, ¿no? En esa proporción geométrica continua. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente para que tengas mayor referencia y no te confundas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? A ver, un par de aplicaciones facilitas y sencillas. Mira, acá lo que nos piden es que se determine la cuarta diferencial de 40, 32 y 20. A ver, si nos hablan de cuarta diferencial de 40, 32 y 20, ¿de qué estamos hablando? Como dice diferencial, se trata de que de proporción aritmética. Como dice cuarta diferencial, estamos hallando que el cuarto término de una proporción aritmética que discreta. Ahí está, mira, ve. La cuarta diferencial va acá al último. Ahí está. Entonces, y así, ¿no? 40 menos 32 igual a 20 menos algo. 40 menos 32 es 8, 8 es 20 menos algo. Ese algo entonces, ¿cuánto vale? 12, ¿no? Ahí está, mira, ve. Facilito, sencillo. Cuarta diferencial, ¿no? Entonces, el cuarto término es una proporción aritmética discreta. A ver aquí. Piden la cuarta proporcional de ¿cuánto? De 30, 45 y 12. A ver, si han captado la idea entonces, a ver cuánto valdría la cuarta proporcional de 30, 45 y 12. A ver, ¿cuánto sería, chicos? A ver, como dicen, cuarta proporcional sería el cuarto término en una proporción geométrica discreta. El primer término será 30, el segundo 45 y el tercero 12. Ahí está, mira, ve. 30, 45, 12 y 3, ¿no es cierto? Entonces sería, ya está. Muy bien, entonces ya le hemos construido nuestra proporción. Ahí está. A 30 y a 45 le hemos sacado quinceava, ¿no? Quinceava 30, quinceava 45, con eso me sale 2 sobre 3, ahí está. ¿Qué más nos sale? Ahí está, mira. Pues sería 2 en aspita, ¿no? 2 por D igual a 3 por 2 es 36 y 2D es 36, sacamos mitad mitad de 18, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver acá, dice, hay que determinar la media proporcional de 3 y 27. A ver, media proporcional de 3 y 27. ¿Dónde existe media proporcional, chicos? La media proporcional es entonces donde lo encontramos en una proporción geométrica, ¿no es cierto? Pero será discreto o continuo. A ver, ¿quién me avisa? Será discreta o continua. Media proporcional será que es una continua, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que ese va hacia el X. Ahí está, mira, 3 es a X, X es a 27. Los términos medios son iguales. Y ahí está entonces la media proporcional, ¿no es cierto? Y acá hacemos en aspita, entonces x por x es x al cuadrado, y ese x cuadrado sería 3 por 27, x cuadrado será 81. A ver, ¿cuánto vale eso? 9, ¿no? Ahí está, mira, facilito, mira, 9. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver acá entonces un conjunto de propiedades que se cumplen entonces para una proporción. En este caso, para una proporción geométrica. Ya, si esa es mi proporción geométrica, a entre b igual a c entre d igual a una constante, entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Bien,
Entonces, la suma de ambos antecedentes sobre la suma de ambos consecuentes da la constante, ¿ya? Es como en serie de razones, ¿no es cierto? Lo mismo prácticamente, pero solamente para dos razones. Suma antecedentes, ahí C sobre la suma de consecuentes B más C igual a una constante. En el caso de producto, ¿no? El producto de ambos antecedentes sobre el producto de ambos consecuentes es igual al cuadrado de la constante. ¿Sí? Mira, ve. A es a B igual a C entre D, ¿no es cierto? Esta propiedad que me dice, el antecedente es a la suma de términos y en el segundo que es igual a ¿no? Su antecedente C sobre la suma de términos. Si hacemos eso, ¿qué sucede con la constante? Sería, mi nueva constante sería K sobre K más 1. ¿De acuerdo? K sobre K más 1. O sea, A entre la suma, C entre la suma, K sobre K más 1. ¿De acuerdo? De esa manera se establece. Pero también, ¿qué pasaría si la suma de términos de cada razón se divide entre sus respectivos consecuentes? O sea, mira, acá tengo A entre B, A más B sobre B. El otro, C entre D, C más D sobre D. Si hacemos eso, ¿a qué equivale eso? La constante inicial, pero aumentada en 1. ¿De acuerdo? La constante inicial, pero aumentada en 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que se entendería pues, en ese tipo de casos. Y cuando tengamos dos razones, entonces, eso es lo que se cumple, ¿no? Suma sobre resta, igual a suma sobre resta. ¿De acuerdo? O sea, lo que se vio para una serie de razones, ¿no? Esto ya sería pues para un caso particular en el cual se tenga de cuántos, dos razones. ¿De acuerdo? A más B sobre A menos B es igual a C más D sobre C menos D. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí, eh, tiene media horita para resolver eh, las preguntas, ¿no? Que les han enviado. ¿De acuerdo? Eh, esta pregunta ustedes háganla por cuenta propia. ¿Cómo la harían? Ver, ¿no? Las preguntas que les han proporcionado o que les van a proporcionar entonces tienen media horita para que la puedan resolver. ¿De acuerdo? Pueden hacer preguntas, pueden consultar, ¿no? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí chicos, a ver, pónganse a resolver las preguntas. Sí, sí. Es el bloque que va del 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el bloque que tienen que desarrollar, ¿de acuerdo? Pueden consultar, pueden hacer preguntas, pueden decir, profe, estoy haciendo bien esto, está bien, está mal, no hay ningún problema, ¿no? Pero la idea es que ustedes resuelvan, ¿ya? Cualquier duda, entonces ustedes me pueden avisar, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien, bien. A ver, ¿qué idea tendrían a ver para que puedan desarrollar o resolver esa primera pregunta? Veamos. Me dicen acá 50, ¿será cierto? A ver, los demás que dicen, a ver, resuelvan a ver.